Hola a todos, soy Jessica Niño. El tema del cual les hablaré hoy es de izquierda. Como todos sabemos, la izquierda es el sector espectro político que defiende la igualdad social y el igualitarismo, frecuentemente en contraposición a las jerarquías entre individuos. El centro del pensamiento izquierdista está en una preocupación por aquellos miembros de la sociedad que se consideran desafortunados. Izquierdista en Colombia se consideran componentes históricos, políticos e ideológicos. Por lo tanto, mi equipo y yo intentaremos utilizar con cautela tácticamente el análisis manifiesto, el cual es la base del análisis del contenido. Nuestro objetivo principal de este trabajo es analizar la democracia en discurso político de izquierda en los años 80 y 90. Se estudia la presencia y evolución del concepto de democracia en el discurso político tomado en consideración. Se trata del estudio de posibles componentes históricos políticos para lo cual se consideran un cierto número de elementos, haciendo énfasis en aquellos que permiten observar una continuidad política. Se revisa el tema de la democracia para permitir descifrar el discurso de ciertos aspectos que han sido edificados gracias a la existencia de la violencia y la paz, consustanciales del modelo democrático construido en Colombia. El desarrollo histórico de la democracia y el análisis del discurso de izquierda en su conjunto sobre las ideas de la paz y violencia ayudan a situar el presente político nacional. Un concepto izquierdista rechazable por sus adversarios es el relativo a una perspectiva en la cual toda interpretación dependerá de los intereses y del enfoque de los valores políticos morales de quien lo utiliza. Así, los conceptos izquierdistas son una respuesta a aquellos del discurso derechista, respuesta que pretende ser una explicación de la realidad. Es por eso que esos conceptos pueden ser rechazados, de lo contrario no serían una explicación revolucionaria. Finalmente debemos insistir sobre el hecho que el discurso de izquierda no puede separarse del pasado, aunque intentemos juzgar la realidad y la historia misma de que fue decisiva en su formación. No podemos tampoco deshacernos de la consideración política e ideológica que tiene la democracia considerada como marxista, la cual está basada en la igualdad social y económica, más que en la libertad individual, y se diferencia en su esencia de la concepción de democracia liberal, construida sobre la libertad de individuo y la igualdad política, y sobre el respeto de sus derechos, resumidos así: libertad, propiedad, vida y seguridad. Aunque el enunciado de la izquierda expresado a través de su actividad discursiva poco evolucionó, se perciben elementos de progreso a dicha actividad, por ejemplo, con la aceptación formal de la democracia, aquella que está marcada por una orientación diferente a la concepción liberal. La estructura de la ideología izquierdista tiene como carácter liberador la independencia del sistema público. A la izquierda, unos diversos problemas conservadores o manteniéndose fiel a los que permite con una fluidez del discurso y de interpretaciones diversas de un mismo problema en momentos diferentes, guardando de manera sólida una estabilidad profunda a pesar de su debilidad orgánica. El mecanismo de la autocorrección le permite matizar ciertas explicaciones primordiales y urgentes. ¿Cuál es la posición ideológica de los partidos políticos de izquierda a derecha? Respectivamente, la posición de los partidos en Colombia es Colombia Humana y Pueblo Democrático en la izquierda y la Alianza Verde en el centro. Después, en un centro disperso están el Partido Liberal, el Partido de la U y el Cambio Radical, y en la derecha el Partido Conservador y el Centro Democrático. En Congreso Visible también se han encargado de indagar por la posición de cada partido y tienen una idea similar con el Observatorio de la Democracia. Allí tienen 4 criterios para identificar a los partidos: su apoyo al acuerdo de la paz, sus posiciones en materia de política económica, que dicen sobre los temas sociales como el aborto o la defensa LGBTI, y sus alianzas con el partido político de otros países. Buenos días, me llamo Tatiana González y yo voy a hablar de la derecha política. En este discurso voy a hacer énfasis en los políticos de derecha que han existido en Colombia. En política, la derecha es un segmento del espectro político que cree y apoya determinados órdenes sociales y jerarquías, apoyándose por lo general sobre la naturaleza humana, el derecho natural, la tradición y la economía. Los partidos de derecha en Colombia son Centro Democrático, Partido Conservador, Partido de la U, Partido
Cambio Radical, Colombia Justa Libres, que es de extrema derecha, y Colombia Renaciente. En la historia de Colombia se han registrado muchos presidentes y vicepresidentes. Algunos de derecha estos son por Partido Conservador. Miguel Antonio Caro, de 1892 a 1898. Manuel Antonio San Clemente, de 1898 a 1900. José Manuel Marroquín Ricaurte, de 1900 a 1904. Rafael Reyes Prieto, de 1904 a 1909. José Rafael González Valencia, de 1909 a 1910. Carlos Eugenio Restrepo Restrepo, de 1910 a 1914. José Vicente Concha Ferreira, de 1914 a 1918. Marco Fidel Suárez, de 1918 a 1921. Jorge Holguín Mayarino, de 1921 a 1922. Pedronel Ignacio, 1922 a 1926. Miguel Abadia Méndez, de 1926 a 1930. Luis Mariano Espina Pérez, de 1946 a 1950. Laureano Gómez Castro, de 1950 a 1951. Roberto Urdaneta Arbeláez, de 1950 a 1953. Gustavo Rojas Pinilla, de 1953 a 1957. Guillermo León Valencia Muñoz, de 1962 a 1966. Misael Pastrana Borrero, de 1970 a 1974. Belisario Antonio Betancourt, de 1982 a 1986. Andrés Pastrana Arango, de 1998 al 2002. Juan Manuel Santos Calderón, del 2010 al 2018. Y del Centro Democrático está Álvaro Uribe Vélez, del 2002 al 2010, y Iván Duque Márquez, del 2018 al 2022. ¿Qué define a un gobierno de derecha? Estas ideologías se remontan al siglo XVIII, época de la Revolución Francesa, en la que comenzaba a desaparecer la monarquía. Las divisiones en la Asamblea Nacional de este país se empezaron a marcar con un grupo que buscaba mantener las tradiciones conservadoras y otro grupo que pretendía un cambio radical en la forma de gobierno. En Colombia, esta ideología se ha relacionado con los partidos tradicionales que han manejado las riendas del país por muchos años. Otra variable de esta corriente ideológica se conecta con los años de conflicto que ha tenido el país, lo que han hecho que corresponda al pensamiento de derecha. El concepto de extrema derecha se utilizó en las elecciones del 2010 por Juan Manuel Santos para referirse a Uribe Vélez. Es claro y conciso que Colombia, a vista del mundo, se ha identificado por ser un país que ha conservado la tendencia derechista, a diferencia de otras naciones del continente que han optado por tomar otros rumbos políticos. Conclusión. A partir de los conocimientos adquiridos en este discurso, podemos analizar que la izquierda y la derecha en política han sido una parte fundamental en Colombia. Por otra parte, que estas dos posturas tienen pensamientos e ideologías muy diferentes, que pueden aportar a la sociedad cosas buenas o malas dependiendo de la persona que lo utilice a su favor. También que a través del tiempo ha venido evolucionando de manera adaptable a la sociedad.